En este episodio quiero darte unas pinceladas de cómo es la relación entre las estrategias y los proyectos y por qué los proyectos son los medios para lograr las estrategias. Estás en el podcast sobre empresa, estrategia y proyectos con Joana López, consultora en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. Este es un tema muy interesante que también he comentado en mi canal de YouTube. Tengo varios videos sobre el tema porque es sumamente importante. En primer lugar, hablemos sobre cómo nace la estrategia. En el episodio anterior ya te comenté que para definir las estrategias se debe hacer el análisis del entorno. Recuerda que la planificación estratégica se hace en función de la visión que tiene la empresa, es decir, a dónde quiere llegar la empresa y la misión de la misma o su razón de ser o por qué existe la empresa. Se analiza el entorno, se desarrolla el proceso de planificación estratégica, se definen las estrategias, los objetivos y metas organizacionales, las cuales quedan plasmadas en el plan estratégico de la organización. ¿Y qué debemos hacer luego en la organización para lograr esas metas objetivos? Pues hacemos un diagnóstico de qué nos falta o cuáles son las brechas que tenemos para lograr las estrategias. Y de allí surgen acciones a realizar. Muchas de esas acciones son proyectos. Esto es lo que yo denomino como operacionalización de las estrategias. Tengo un video en mi canal de YouTube donde detallo más este tema de cómo operativizar la estrategia o convertir la estrategia en proyectos. Recuerda que los proyectos son un esfuerzo temporal para obtener un servicio o resultado único. Este esfuerzo de los proyectos implica tiempo y dinero, es decir, los proyectos siempre implican tiempo y dinero. Debemos convertir las estrategias en acciones concretas a ejecutar para poder lograrlas. Luego los proyectos que se definen para lograr las estrategias deben ser priorizados dentro de la organización, ya que van a competir por los recursos de la empresa y los proyectos con mayor prioridad deben ser aquellos que más valor proporcionen a la organización. También hablo de ello en mi canal de YouTube, donde explico que las organizaciones deben poseer una metodología y una instancia para priorizar los proyectos del portafolio. Una adecuada priorización de los proyectos le va a permitir a las empresas ejecutar los proyectos correctos y así van a lograr los beneficios esperados, contar con un portafolio de proyectos que genere valor al negocio, ahorrar tiempo y dinero y asignar el presupuesto de forma eficiente, ya que los recursos de las empresas normalmente son finitos. A los proyectos luego se le deben definir estrategias de ejecución, es decir, cómo se debe abordar la ejecución de cada proyecto específico, para lo cual se consideran una serie de factores. Además, se deben ejecutar de forma apropiada. En mi canal de YouTube sobre dirección organizacional de proyectos tengo muchos videos para gestionar adecuadamente los proyectos y tengo un video detallado sobre cómo se definen las estrategias de ejecución de cada uno de los proyectos de manera individual. Los proyectos se ejecutan dentro del sistema de entrega de valor, como ya lo comenté en el primer episodio, y esto permite la entrega de valor a la organización, valga la redundancia. Los resultados como consecuencia de la ejecución de los proyectos permiten a las organizaciones crecer, innovar, obtener la satisfacción de los clientes y cumplir con los objetivos empresariales e incluso mejorar la reputación de las empresas. Para ejecutar exitosamente las estrategias, además debemos definir los proyectos correctos y ejecutarlos de forma correcta. Debe existir compromiso por parte de toda la organización con el plan estratégico y todos los líderes de la organización y todos los colaboradores de la empresa deben estar alineados con la estrategia. Además, la estrategia debe ser comunicada con claridad. Todos los miembros de la organización deben saber para dónde va la empresa, qué se quiere lograr y cómo cada uno de ellos va a aportar al logro de las estrategias. También se debe medir cómo va la ejecución de las estrategias. Ahora, debes tener en cuenta un aspecto importante de la planificación estratégica, y es que la planificación estratégica tradicional tiene una debilidad. Las empresas definen objetivos, metas y luego inician la ejecución de las acciones estratégicas. Y esto se define en un camino de una sola vía. Es decir, todos los supuestos que se consideran en el análisis para llevar a cabo la planificación estratégica se suponen como ciertos. Ahora, ¿qué sucede si el entorno o el rumbo cambia? Pues toda la planificación cambia y se pierde el esfuerzo de planificación. Y hoy por hoy, en un entorno tan dinámico, seguramente la planificación se quedará obsoleta en corto tiempo. Para ahondar más sobre este tema, te invito a ver un webinar muy interesante que tengo sobre planificación por escenario. Te dejo el enlace al webinar en la descripción. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y dejar un comentario. Te invito a registrarte en la lista de correos de opmintegrar.com/
podcast y eventualmente te facilitaré contenidos de interés que sé que pueden serte de utilidad. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Si te interesa la dirección organizacional del proyecto, no dejes de visitar mi canal de YouTube o recomiéndalo a las personas que gestionan proyectos en tu empresa. Si necesitas apoyo con tus proyectos estratégicos, puedes contactarme. Nos escuchamos en el siguiente episodio.